tienes libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo estar nuevamente reunidos todos juntos para poder aprender más de su palabra, para poder conocer más a nuestro Señor. En esta noche queremos primero iniciar con una breve oración a nuestro Creador. Le voy a pedir ahí donde esté que pueda cerrar sus ojitos un momento. Hablemos con nuestro Creador. Señor amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos en este tiempo, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente juntos, por permitirnos, Señor, tener una oportunidad más de poder hablar contigo, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, derramada sobre cada uno de nosotros. Te entregamos, Señor, este día. Te pedimos que lo que se vaya a comentar sea en base a tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú dirigiéndonos, cuidándonos, protegiéndonos siempre, Señor, y aún guiando este tiempo, Señor bendito. Te agradecemos con todo el corazón, Señor. Guía, Señor, cada una de las palabras y te pedimos también por cada uno de los hermanos, Señor, que puedan recibir con gozo, Señor, cada palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga mucho. Comentarles que el día de hoy vamos a empezar con el libro de Pedro, de Primera de Pedro. Vamos a hablar de qué es lo que nos habla este libro. Vamos a empezar con una breve introducción para poder leer luego un poco de lo que es el libro de Pedro. ¿Ya? Ahí le voy a pedir primero que pueda buscar el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2 vamos a leer. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar con eso y vamos a dar una pequeña introducción. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito el contexto de lo que es el libro de Primera de Pedro. ¿En qué momento se ha escrito? Ya, primero, este libro se cree que se ha sido escrito entre el 60 y el 68 después de Cristo. ¿Quién lo ha escrito? Ha sido justamente Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos que caminaban con Jesús. Él ha sido el autor, está corroborado. ¿Dónde se ha escrito? Desde Roma, ¿no? En Primera de Pedro dice, le llama Roma Babilonia, le llama, ¿no? ¿A quién ha sido escrito este libro? Ha sido escrito para los creyentes que han sido esparcidos, dice, por todas las regiones del Asia Menor, ¿no? Como acabamos de leer. Y actualmente es lo que más o menos sería Turquía. En ese sector sería más o menos donde a ellos se ha sido escrito, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento para que se haya escrito este libro? Tenemos que saber que en ese momento, en el año 60-68, era un tiempo de persecución. Se dio inicio a la primera gran persecución a cargo de Nerón, el emperador Nerón, ¿no? Que ha sido una persona que de una forma cruel ha tratado a los cristianos, ha tratado de acusar a los cristianos de que ellos han incendiado, han quemado la ciudad de Roma. Entonces, este mismo Nerón ha sido justamente el que ha iniciado la primera persecución a los cristianos, ¿ya? Entonces, la carta está enfocada justamente al sufrimiento, justamente por eso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban viviendo un tiempo de persecución tremenda el pueblo cristiano, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el contexto que se estaba viendo en ese momento. ¿Y cuál ha sido el motivo? Perdón. El motivo ha sido que justamente Pedro ha empezado a ver las crecientes dificultades y persecuciones que ha habido en medio del pueblo cristiano. Y imagínense, no siendo creyentes, alabando al Señor, entregando su vida, ha empezado a haber persecuciones. Y muchos de los creyentes decían, pero ¿cómo Dios nos va a abandonar si nosotros lo estamos siguiendo? ¿O qué ha pasado? ¿Por qué puede Dios permitir que haya tanta persecución, tanto sufrimiento entre el pueblo cristiano si nosotros alabamos al único y gran Señor? ¿No? Entonces era un tiempo de sufrimiento para el pueblo cristiano y Pedro justamente les escribe para animarles, para hacerles recordar en quién estaban creyendo y darles esperanza en medio de todo el sufrimiento, ¿no? Entonces realmente
es algo que tenemos que entender nosotros, ¿no? Que el Evangelio no solamente va a venir y nos va a traer paz en nuestro interior, nos va a traer gozo, nos va a traer amor. No solamente el Evangelio y nos va a decir el Señor me ama, Dios es misericordioso y amoroso, que sí lo es. Y no, el Evangelio no nos va a prometer una vida libre de pruebas, no. Más bien el Evangelio nos va a mostrar que aunque somos creyentes, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de sufrimiento, de dolor, ¿no? Y como creyentes, queridos hermanos, nadie está excluido del sufrimiento y del dolor, ¿sí? Ahora, Dios no nos ha creado directamente para poder ser felices, es lo que nos dice su palabra, ¿no? No nos ha creado para que todo nos vaya bien, digamos, en esta tierra, en mi trabajo, en mi casa, en mis estudios, en todo lo que yo emprenda. No, Dios ha mandado justamente a Cristo y el Evangelio lo proclama para darme salvación, para librar mi alma del dolor, del sufrimiento eterno en el infierno. Ese es el objetivo del Evangelio, ese es el objetivo de Cristo en la cruz, ¿sí? Ahora, es un fruto, una hermosa consecuencia de recibir a Cristo en mi corazón, de creer el Evangelio, de creer la obra de Cristo, que yo recibo bendiciones a través de él. ¿Sí? Entonces, todas las bendiciones de amor, de gozo, de paz, de libertad, de libertad de culpa, libertad de la opresión del pecado y todo lo que conlleva, es una consecuencia de haber yo creído y entregado mi vida al Señor. Pero no es el fin en sí mismo, no es el fin en sí mismo, sino que es una hermosa consecuencia de eso, ¿sí? El fin, el objetivo siempre va a ser el librarnos, el salvarnos, el rescatarnos del sufrimiento eterno. Así que tenemos que tener, queridos hermanos, muy en cuenta eso, porque nuestro caminar en esta tierra no es algo eterno. En esta tierra estamos como un soplo. Lo que nuestro objetivo, nuestro centro es estar en el cielo con Dios, ¿ya? Es por eso que Pedro justamente escribe esta carta, ¿no? Para hacer recordar todas estas cosas al pueblo que estaba sufriendo persecución, que tal vez decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde nos ha abandonado? Pero Dios estaba ahí, como nos dice en Mateo, ¿no? Nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿sí? Entonces, bajo este contexto es que empieza a escribir la carta el apóstol Pedro. Y vamos a volver a leer ya, Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Dice, Pedro primero dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hacia ellos estaba escrito, ¿no? Elegidos según la presencia del Dios Padre. En un momento más vamos a ver qué significa eso de la presencia del Dios Padre. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Si se dan cuenta, queridos hermanos, están aquí los tres. El Dios Padre, dice, ¿no? La presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está el consejo divino reunido, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo reunido, nuestro único y poderoso Dios, ¿ya? Entonces, dice, comencemos. En Primera de Pedro, verso 1, vamos a ver un poquito hasta la parte que dice Bitinia, ¿ya? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién era Pedro? Ahora vamos a hablar un poquito de quién era Pedro. Pedro, su nombre, sabemos que Cristo, claro que es Dios. Cristo le ha cambiado el nombre a Pedro, ¿no? Cuando estaba aquí en la tierra, le ha cambiado el nombre y él se llamaba Simón. Y Simón significa aquel que escucha, ¿no? Y Cristo justamente lo llama y le dice, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, o sea, piedra, Petros, piedra, ¿ya? Entonces su profesión que tenía Pedro era justamente pescador. No era una persona bien letrada, no era una persona que había estudiado mucho, no. Era una persona común y corriente, que simplemente se dedicaba a pescar. Y a él es el que ha llamado nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pedro era una persona casada. Se habla, ¿no? de que Jesús visitó y sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Y automáticamente sabemos que era una persona casada, ¿no? Incluso se cree y en sus viajes misioneros caminaba juntamente con su esposa. Ya eso lo podemos ver en 1 Corintios 9:5. No lo vamos a leer por temas de tiempo, pero se cree que caminaba con su esposa, ¿ya? Luego
ha recibido el llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo, directamente. Entonces, ahí es donde tiene su encuentro con nuestro Señor Jesucristo y su nombre cambia justamente a Petros. Ya, a ver, vamos a ver cómo ha sido más o menos el llamado de Pedro en Mateo 16 del 13 al 20. Mateo 16 del 13 al 20 nos dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y a vosotros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pedro reconoce abiertamente, que estamos viendo, que le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías. El Hijo de Dios significa que era Dios mismo al decir el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 17 dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, ¿no? Imagínense, Dios mismo le había revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambia el nombre, ¿no? Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, primero que tenemos que ver acá, tenemos que ver cómo el Señor le cambia el nombre a Pedro, ¿no? Y aquí hay un temita más. A ver, vamos a leer Juan 1:42. Juan 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese es el otro lugar donde le cambia el nombre, ¿no? Entonces, primero, a veces la Iglesia Católica en realidad piensa, ¿no? Dice: pero Pedro ha sido el primer papa, dice. ¿Por qué? Porque aquí dice, bien clarito, dice, ¿no? Que ¿dónde está en el versículo 18? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es el primer papa, porque Pedro ha sido el primero al que el Señor Jesús le ha dicho. Y dice, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como Pedro significa piedra, entonces sobre él se ha edificado la iglesia, dicen. Pero si nos vamos a los originales, queridos hermanos, aquí cuando está diciendo que tú eres Pedro, le está diciendo tú eres Cefas, que significa piedra. Y este Pedro significa Petros, que significa piedra. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Dice: y sobre esta roca, dice en la segunda parte del versículo 18, dice: y sobre esta roca, aquí ya no usa la palabra Petros, usa la palabra Petra, que significa roca. Y se estaba refiriendo a Cristo mismo, ¿sí? A ver, traduciéndolo un poco, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, le dice, una piedrita. Es más, la palabra nos dice que somos piedras vivas, que lo vamos a ver en unas posteriores sesiones, ¿ya? Pero somos piedras vivas, y tú le dice a Pedro, no, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, o sea, la roca, sabemos que en la palabra nos dice que las rocas, el que no edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, ¿no ve? Dice que vienen los vientos y las aguas y todo lo va a destruir, ¿no? Si no se edifica sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Entonces estaba refiriendo, dice: y sobre esta roca, a Cristo mismo edificaré mi iglesia, ¿no? Es importante distinguir esto, porque a veces los amigos católicos vienen y dicen: no, pero es lo mismo, digamos. No es lo mismo. Estaba hablando primero de Petros y luego de Petra, ¿ya? Es importante hacer tal vez un pequeño paréntesis ahí. Entonces, veamos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Imagínense, queridos hermanos, cómo un simple pescador, simple y sencillo pescador, que todos los días se levantaba temprano para ir a pescar, y su fuerte era tal vez la fuerza física, ¿no? De poder agarrar muchos peces, jalar las redes, aguantar el frío, aguantar el peso y el cansancio y demás. No era una persona tal vez bien letrada ni nada, pero él, aparte de eso, su carácter era impulsivo,
Aparte de eso, era imprudente. Sabemos, ¿no? Que cómo le ha ido a cortar la oreja a un soldado cuando estaban queriendo apresar a Jesús. Era un poco tosco, poco preparado. O sea, este Pedro ha sido realmente tocado por el Espíritu Santo. Ha sido tocado por Cristo mismo, en el sentido de que ha habido una regeneración interna, porque a este Pedro, que lo vemos así impulsivo, al que ha negado 3 veces a Jesús, imagínense, luego está escribiendo una carta totalmente transformado. Y eso solo se puede lograr por el poder del Espíritu Santo en uno. Y así, ¿qué mensaje nos da esto? Que realmente todos nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos ser también tocados. No importa la condición que tengamos, no importa de dónde hayamos salido o qué cosas hayamos hecho. Basta con un toque de nuestro Maestro y nuestra vida es transformada. Sí, es cambiada, es regenerada. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas en Cristo. Y este Pedro es llamado apóstol de Jesucristo, ¿no? Realmente, queridos hermanos, tenemos que aprender mucho de él, porque a veces nosotros nos podemos ver bajo nuestros propios ojos. Decimos, nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder hacer las cosas bien, o nunca voy a poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad, no voy a poder, no puedo, soy muy impulsivo, mi carácter, mi boca me traiciona y tantas cosas en mí. Pero, querido hermano, el poder del Espíritu Santo que tocó a Pedro está también en usted. Es más, el Espíritu Santo vive en cada creyente y es el que nos da poder de santificación del día a día. ¿Sí? A ver, pero continuemos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Entonces está diciendo a la gente que ha sido expulsada, dispersada en el Asia Menor. Ese es el lugar donde estaban estos lugares, ¿no? En el Asia Menor. Entonces ellos estaban pasando pruebas, muchas pruebas, muerte, dolor que estaban pasando por causa de Nerón, y han sido justamente como que todos se han dispersado. Por lo tanto, era un pueblo que sufría por su fe, sufría, y era un tiempo de mucho dolor para los creyentes, pero dolor en el sentido tal vez físico, porque internamente había un gozo, ¿no?, que marcaba a los creyentes que iban al circo romano y morían dando gracias a Dios, que eran comidos por las bestias, dando gracias, glorificando a su Creador. Eran quemados vivos, alabando, cantando himnos a su Señor. Y ese era un testimonio grande para los inconversos, porque decían, ¿cómo esta gente que está tan perseguida, que está sufriendo tanto, va a estar alabando a su Señor, que está permitiendo que muera? Y eso era ¿por qué? Porque esa gente que moría como mártires era gente que sabía que estaba más cerca del cielo, que en ese momento iba a sufrir un poco de dolor en el fuego, o dolor físico, tal vez porque le atravesaban con una lanza, o tal vez porque eran comidos por bestias. Un momentito, pero luego iba a estar con su Creador eternamente, ¿no? Entonces está dirigido a todo ese pueblo que estaba sufriendo, ¿ya? En el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primero, lo que nos llama la atención, elegidos según la presencia del Dios Padre. A ver, Juan 15:16, que lo leeremos rapidito. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino yo os elegí a vosotros. Imagínense, hermano, imagínese, hermana, el Señor le ha elegido aún desde el vientre de su madre. Dice en Salmo 139, lo vamos a leer, a ver, para poder ver esta parte. Salmo 139 del 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
sin faltar una de ellas. El Señor antes de nacer ya nos estaba viendo, ya nos había elegido como sus hijos. En su presencia el Señor ya lo sabe. Para el Señor el pasado, el presente y el futuro lo ve al mismo tiempo. Nuestro Señor es omnisciente, Él lo sabe todo, queridos hermanos. Y así como somos muchas veces que somos personas que somos infieles a nuestro Señor, que nos dejamos vencer con las tentaciones, que pecamos, que fallamos, aún así el Señor nos ha visto y ha dado su vida por nosotros, ¿no? Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Luego dice, en santificación del Espíritu. El Señor nos ha elegido, queridos hermanos, para santificarnos. Si bien en nuestra posición inicial estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos salva, nos escoge, nos toma como sus hijos y empieza a santificarnos. A eso se le llama la santificación progresiva. ¿No ve? A ver, vamos a ver por favor, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos dice acá? Nos está diciendo que el Señor nos va transformando día a día, de gloria en gloria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es el responsable? Pues el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando empezó nuestra conversión con la regeneración, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos da el poder de poder cambiar nuestra vida. Sin el Espíritu Santo de Dios nunca cambiaríamos nuestra forma de ser, nuestra esencia, nuestra naturaleza. ¿Sí? Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, primero, nuestro Señor, nuestro Dios, nos elige. Segundo, el Espíritu Santo nos santifica. Y luego dice, en el verso 2, continuamos, dice, para elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo empieza la obra de santificación en nuestro ser. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, todos hemos sido llamados. Si usted es un creyente que está atrás de su dispositivo, ha sido llamado por Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios lo ha visto, como hemos visto antes de la fundación del mundo. Nos ha tomado como sus hijos, nos ha predestinado para ser como sus hijos, ¿sí? Luego el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro ser para darnos la posibilidad de ser santos. Nos ha santificado posicionalmente y en nuestro día a día estamos siendo santificados día a día. ¿Ya? Pero ahora, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando uno se convierte, pasa de dominio. Antes estábamos bajo el dominio del pecado, pero dejamos eso y entramos a ser al dominio de nuestro Dios. Él se convierte en nuestro Señor de nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El Espíritu Santo nos da el poder para poder obedecer. Y si algún momento pecamos y fallamos a nuestro Dios, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? En la cruz, cuando estaba ahí nuestro Señor Jesucristo muriendo, derramando su sangre, esa sangre estaba abriendo la brecha. ¿Para qué? Para poder nosotros ser perdonados, ser justificados delante de nuestro Dios, delante del Dios Padre. Ahora, ¿cómo agarramos eso? A través de la fe. Entonces, por fe, yo recibo la obra de Cristo por mí. Por fe, recibo esa justificación. Por fe, mis pecados son perdonados. Por fe, empiezo a vivir mi vida regenerada en el Espíritu. Y eso significa que yo rindo mi vida a mi nuevo Señor. Y por lo tanto, tengo que vivir una vida en obediencia. ¿Sí? Una vida en obediencia. Por lo tanto, la fe, si se da cuenta, se transforma en obediencia. Una obediencia por amor
al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así, queridos hermanos, y solo así tenemos nosotros lo que es la salvación. Así tenemos la salvación. Es una obra completa. ¿Se da cuenta? Es algo tan hermoso. Es algo tan hermoso porque nuestro Señor, nuestro Dios ha hecho una obra completa sobre nuestra vida. A ver, cuando nos elige el Señor, ¿hemos hecho algo para que nos elija? ¿Algún mérito para que nos elija? ¿Algo bueno habremos hecho? Nada, ni existíamos. Entonces dice, elegidos según la presencia, según la voluntad soberana de nuestro Dios. Elegidos. A Él le ha placido tomarle como su hijo, como su hija. Le ha placido convertirse en su Padre celestial, quien vela, cuida y guarda su camino, y quien aún más ha preparado en el cielo una heredad que posteriores sesiones vamos a ver, ha preparado una heredad ¿para qué? Para poder llegar a ella. ¿Sí? Ahora, nos ha elegido como Dios Padre. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha venido y ha entrado a nuestra vida y ha empezado el proceso de regeneración. Y este proceso de regeneración es la santificación diaria que tenemos, ¿no? Evitamos el pecado, cambiamos nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar a través del poder del Espíritu Santo. Algún momento fallamos, pecamos, somos carne. Pero está el Espíritu Santo ahí redarguyéndonos de todo pecado, diciéndonos qué ha pasado, nos pone el arrepentimiento dentro de nosotros. Aún eso no nos corresponde. En su misericordia el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de las cosas que estamos mal. ¿Para qué? Para ir a los pies de nuestro Señor y pedir perdón, ¿no? Entonces dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con esa sangre hemos sido purificados, limpiados. Acuérdese que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. El símbolo de la sangre, queridos hermanos, es la vida. Y Cristo tenía que pagar con su sangre. Él pagó por nuestro pecado. ¿Para qué? Para darnos vida. Por eso la palabra dice, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Acuérdense que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién me ha dado vida? Cristo, a través de su obra en la cruz. ¿Sí? Es una obra completa. ¿Ya? Entonces, viendo lo que estábamos avanzando, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Simplemente con esto podemos tener arrepentimiento, podemos tener convicción de pecado, existe una necesidad de perdón de Dios. ¿Sí? Y así somos convertidos en hijos de Dios. Y bueno, la última parte del versículo 2 dice, a ver, aquí lo tenemos, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué gracia y paz os sean multiplicadas? ¿Por qué puede decir eso, queridos hermanos? ¿Sabe qué? Todo lo que podemos ver, la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, es simple y llana gracia sobre nuestras vidas. Es gracia. Gracia. Gracia se puede definir como algo que no merecemos, pero tenemos. Eso es gracia. No merezco el perdón. No merezco ser rescatado de la condenación del pecado. Pero es simplemente un regalo de nuestro Señor, aunque no lo merezca, sobre mi vida. Por lo tanto, a través de la gracia, puedo tener el perdón de pecados y soy rescatado de una eternidad en el infierno. ¿Sí? Y dice, gracia y paz. Gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que en ese tiempo estaban pasando un tiempo de persecución, un tiempo de caos, un tiempo de dolor. ¿Cuánto necesitamos en este mundo, queridos hermanos? La paz sobre nuestras vidas. Vivimos muchas veces como creyentes estresados, preocupados, vivimos ansiosos, con ansiedad en nuestra vida, vivimos apurados, ajetreados de aquí para allá, pensando qué va a ser de mañana, de pasado. ¿Cuánto necesitamos esa paz que solo Dios nos da?
¿Sí? ¿Cuánto realmente nos falta, ¿no? Y ¿sabe qué? Ahí aparece lo que es la gracia, ¿no? Decimos, estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos. Así que voy a poder reposar. Voy a poder esperar en Dios. Voy a poder descansar. Venid a mí, dice la palabra, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y si bien, queridos hermanos, esto se puede referir a algo físico tal vez, el enfoque del versículo es un descanso interno, porque un verdadero creyente sabe la obra del Señor, sabe quién es su Dios, sabe que ha sido rescatado, liberado de las fauces del pecado, y sabe que lo que vive en esta tierra es un momento, es un soplo. Por lo tanto, en su corazón viene a reposar la paz de nuestro Dios. La paz de nuestro Dios. Y además sabe que todo eso que recibe es por pura gracia, porque así nuestro Señor, por amor, nos escogió como sus hijos. Amén. Entonces, si se da cuenta, Pedro aquí está enfocando desde el principio. Le está diciendo a ese pueblo que estaba sufriendo, les dice, ¿saben qué? Ustedes han sido escogidos. Ustedes tienen el poder del Espíritu en ustedes para poder darles paz, para poder avanzar sobre las pruebas, para poder vencer los obstáculos que tienen en esta vida. Y saben que la obra de Cristo ya ha sido hecha. Así que les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿No ve? Entonces, queridos hermanos, tenemos que nosotros agarrarnos de esas palabras, agarrarnos de esto, porque así como también en ese tiempo el pueblo de cristiano que estaba viviendo, estaba sufriendo muchas persecuciones, nosotros también en este tiempo tenemos muchas pruebas y problemas que pasamos. Entonces, tenemos que creer y esperar en nuestro Dios como sus hijos, sabiendo que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nos eligió, el Espíritu Santo nos santifica, nos lleva hacia el destino final, nos da el poder para vencer, y nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, eso tiene que traer paz a nuestra vida, y todo esto viene por gracia, ¿no? Así que, queridos hermanos, estemos gozosos, alegres, porque somos hijos de Dios, porque el Señor le ha placido decirnos hijos, ¿sí? Así, queridos hermanos, quisiera concluir con una breve oración. Ahí donde está le voy a pedir, por favor, cierre sus ojitos un momento. Y oremos con nuestro Señor. Digámosle, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor bendito. Queremos agradecerte, Señor, porque no sé qué viste en nosotros, Señor bendito. ¿Qué viste, Señor Padre, en nosotros? Que nos has elegido como tus hijos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú antes de la fundación del mundo, dice, aún desde el vientre de nuestra madre, ya estabas tejiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que íbamos a hacer y todo lo que iba a pasar en nuestra vida. Todo tú lo sabes, Señor. Y sabes que estos tiempos de dificultad que pasamos muchas veces, Señor, sabes que las cosas que vivimos y que sentimos, y te pedimos, Señor, tu ayuda y tu apoyo. Ayúdanos, Señor, llenos de fortaleza nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Y así como los primeros creyentes, Padre bendito, han podido, Señor, avanzar y vencer para llegar al destino celestial. Así nosotros también podamos tener las fuerzas, Señor, para llegar a ese mismo destino, Padre. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tu gracia y tu paz está sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor bendito. Ayúdanos a caminar todos los días agarrados de tu mano. Gracias por todo, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestra semana, nuestra familia en tus manos, Señor, y nos depositamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, y su pueblo dice, amén. Amén, querido hermano, querida hermana, que Dios le bendiga grandemente. Espero que hayamos podido aprender un poquito de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Caminemos con gozo, caminemos agradeciendo a nuestro Señor, porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿sí?
Que Dios lo bendiga mucho, hasta donde esté, su familia, su casa, que el Señor lo bendiga, lo cuide, lo guarde. Estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Que Dios lo bendiga, querido hermano. Chao, chao.